Queridos y apreciados estudiantes, bienvenidos a esta sesión número 9, en la cual vamos a hablar sobre la psicología del color. Pero antes, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos en la sesión pasada. En ella hablamos sobre el storyboard, o lo que también se denomina como guión gráfico. Básicamente, vimos la definición de lo que era un guión gráfico, que tiene que ver con el uso de planos, ángulos y todos los temas técnicos que se van a exponer de forma gráfica en este guión, ¿sí? Y obviamente que van a estar presentes en el audiovisual. Que su creación fue, o digamos que se le atribuye a Georges Méliès, quien fue un ilusionista francés, un cineasta famoso porque pues, empezó a experimentar y a liderar muchos desarrollos técnicos y narrativos con respecto a ese mundo incipiente que estaba en esa época de la cinematografía. Vimos algunas técnicas que se utilizan para el desarrollo de esos o de esas aplicaciones técnicas, como es el stop trick o el truco de parar. También lo que fue el stop motion y una serie de ejemplos que contemplamos allí que pues resultaron interesantes. Luego observamos cómo era la constitución de un guión gráfico, qué le componía, cuáles eran los elementos fundamentales y cómo se relacionaba o cómo se veía inmiscuido con el guión técnico, ¿sí? Que es un insumo importante para el desarrollo de el elemento narrativo y obviamente para el producto audiovisual. Vimos también un ejemplo, en este caso fue de Taxi Driver, en el cual nos mostraban la escena y también nos dejaban ver lo que era el storyboard. ¿Listo? Y pues también observamos una serie de ejemplos con respecto a cómo se hace un guión gráfico sencillo, austero y uno ya un poco más complejo, ¿cierto? Que definíamos que básicamente eso va en función de el lenguaje que se establezca en la producción que se vaya a hacer. Que lo importante es que todos hablen en esa misma lengua para evitar pues a futuro ciertas incongruencias, porque también vimos eso o lo referenciamos que el guión gráfico, al igual que el técnico y al igual que el literario, hacen parte de la preproducción, es decir, preparándonos para la producción. Y la intención es empezar a optimizar los tiempos de grabación, de rodaje, de tal manera que pues se pueda hacer en un corto tiempo, ahorrando no solamente tiempo, sino también inversiones o una serie de costos económicos adicionales. Bueno, entremos en materia. Marisela, bienvenida. Carlos, un placer. Caterina, excelente tenerlos por acá. Me agrada mucho. Como les decía, vamos a hablar de psicología del color. Nosotros ya hemos visto, pues ya sabemos, que el color es un elemento fundamental a la hora de no, a ustedes, Maricela, la verdad que es muy estimulante tenerlos aquí a ustedes participando, saludando, aportando, eso me parece súper genial, en serio. Entonces, chiquillas, chiquillos, les decía que el color es fundamental. Claro, antes cuando estábamos, bueno, no estábamos, cuando empezaron con el tema del cine, pues todo era blanco y negro, incluso sin sonido. Y pues sí, se veía su función comunicacional, la lograba. Era, digamos que, algo muy primario, muy básico, muy elemental. Ya con la llegada del color a los medios audiovisuales, obviamente para nuestro país, eso fue por allá después de que murió el mundo y volvió a nacer, es decir, volvieron los dinosaurios al planeta Tierra y ahí sí llegamos a tener la televisión en color en nuestro país. Pero cambiaba mucho, es decir, cambia demasiado.
No sé si alguna vez les referencié una anécdota con respecto, yo era muy niño, y el tema de la pantera rosa. Entonces, no, también vamos a ver la pantera rosa que no es rosa. ¿Por qué? Porque nuestros televisores eran a blanco y negro. Y eso fue en la década más o menos del 80, porque pues, es decir, tener televisor a color puede que haya llegado antes, pero eso no lo tenía todo el mundo. Y cuando no, fulanito de tal compró televisor a color y pues fue la sensación ir a ver cómo se veía la pantera rosa, si en verdad era una pantera rosa. Entonces, toda esta carreta va en función de la importancia de eso, del color. Es lo mismo que tú veas Los Simpson en blanco y negro, que veas la película Intensamente en blanco y negro, que veas Kill Bill en blanco y negro o Amélie en blanco y negro. Porque hoy en día el color es un elemento fundamental en las producciones audiovisuales. Y no solamente para que pues, se vea estético o para que marque mayor dramatismo, no, sino también para empezar a imprimirle ese factor psicológico que influye muchísimo. Hay varias escenas de Kill Bill en las cuales pum, contrastan el color con el blanco y negro. Y uno diría, no, lo que pasa es que esa escena es muy sangrienta, por eso la mandaron en blanco y negro. Y va uno a ver, y resulta que la más sangrienta es la que tiene más color. Entonces, esos son maneras de comunicar, en este caso de Quentin Tarantino, que es un mago con el color también, y que nos permite tener una receptividad mayor o menor. Porque recuerden que no todos tenemos la misma sensibilidad para ver cosas. Por eso vemos esos anuncios en los cuales, hey, se recomienda discreción, porque pues esto tiene unas escenas o una serie ¿de qué? De acontecimientos que pueden llegar a afectar la sensibilidad del espectador. Entonces, antes de llegar allá, echemos un poquitito para atrás y hablemos de psicología del color con respecto a quiénes empezaron a fregar con eso. Y resulta pasar, acontece que el color como tal ha tenido muchos estudios, muchísimos, muchísimos. Pero si nos vamos a ir al tema ya de color, de psicología como tal, pues vamos a ver que hay varias posturas, varias teorías en las cuales vemos cómo se empiezan a implementar. Y uno de ellos fue Johann Goethe. Este man fue un alemán que, como ustedes se pueden dar cuenta, no tenía nada que hacer. Andaba desparchado, entonces se volvió poeta, novelista, dramaturgo, científico. Ay, como por no dejar, ¿cierto? Y empezó a estudiar el color, pero desde el punto de vista eh, psicológico. Ah, bueno, hagamos aquí un aportecito chiquito. Cuando estamos hablando de teoría del color, les decía yo a ustedes que hay una serie de teorías, de postulados hechos desde distintas vertientes. Por ejemplo, Aristóteles, lo vamos a ver más adelantito, pero Aristóteles decía que los colores estaban basados en lo que se veía en los elementos de la naturaleza. Leonardo da Vinci dijo, no, los colores son propios de la materia y de una escala de colores, ¿cierto? Ya después llegó Isaac Newton y dijo, hey, para bus, ustedes filosofean muy chévere, muy bacano, pero es que no están teniendo en cuenta la parte física del color. Y él dijo, ojo, porque el color viene a partir de algo que se llama la luz blanca, que es la que proyectaba pues, en ese momento el sol. Y que gracias a un experimento que yo hice, que se llama la refracción de la luz, pues se pudo descomponer y nos damos cuenta que esa luz blanca tiene una serie de colores que lo componen.
El azul violáceo, el azul celeste, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Bienvenida, Sor. Entonces, digamos que él fue el que empezó a hablar sobre del color, perdón, desde el punto de vista físico. Pero resulta que llegó otro loco y dijo, hey, para bus, Thomas Young. Luego dijo, hey, venga, siéntate acá y venga para acá. Es que a ustedes se les está olvidando algo importante y es que nosotros solamente vemos tres colores. No solamente vemos desde el punto de vista físico, sino que se necesita el ojo para poder ver eso. Y vemos tres colores. Entonces ahí fue cuando él propuso la teoría tricromática de la visión, que hoy en día es la que domina los medios digitales. Es decir, un televisor, un computador, un celular, solamente emiten tres colores, que es el rojo, el verde y el azul, lo que nosotros conocemos como RGB, y que la mezcla de esos pues dan las otras tonalidades. Eso fue lo que dijo ese señor Thomas Young. Y ya después llegó Johann Goethe. ¡Hey! Muy bacán ustedes que hablan desde la parte física, desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista filosófico, bien por ustedes, bacano, pero hey, ojo porque eso tiene una incidencia en la psicología de la gente. Los colores van a variar de acuerdo, o bueno, los colores no, la percepción de los colores va a variar de acuerdo a la experiencia del sujeto, ¿sí? Obviamente ahí digamos que entre comillas son estándar y se dice que el amarillo representa la alegría, el blanco representa la paz, el verde representa la naturaleza. Pero no en todos los contextos va a ser igual, ¿cierto? Vemos que, por ejemplo, si estamos en unas honras fúnebres, pues el color que es aceptado culturalmente es el negro. ¿Para qué? Para denotar luto. Pero si nos vamos a la cultura oriental, el color es el blanco para mostrar ese luto. ¿Sí? En la cultura occidental el rojo es violencia. En la oriental es prosperidad. Entonces, aparte de la experiencia del sujeto, también va a ir en función de el entorno de la comunidad donde se esté desenvolviendo esa criatura. Y todos vamos a tener cierta versión. Por ejemplo, hoy en día es muy común ver que a las niñas no les gusta el color rosa, como era hace 20, 30 años. Niñas rosa, niños color azul. Eso ya ha cambiado porque han cambiado las mentalidades. Ya vemos equipos de fútbol con colores rosa. Y no quiere decir que sean, como diría Wilson, el de los Simpson, mariquitas. No, ya eso va por un tema de merchandising y ya cambia pues la mentalidad, se sacó ese chip. No porque yo utilice un color apastelado quiere decir que soy un pastelito ni cosas de ese estilo. Cambia. Pero también va en función, como les decía anteriormente, de la experiencia que yo haya tenido con color X, Y o Z. Particularmente, chicos, por ejemplo, el color cian para mí no es de una grata recordación, porque yo tuve una época en mi infancia que viví, pues no en pobreza absoluta, pero no, bueno, casi pobreza, y entonces las paredes, porque era un rancho, las paredes de ese rancho eran todas pintadas en azul cian. Y a mí me quedó psicológicamente marcado que eso era sinónimo de pobreza. Sí, entonces, por ejemplo, profe, cuando tenga un hijo, píntele la habitación de azul. De por chiras, ¿vale? Pero todo fue por una experiencia previa. Entonces, todos vamos construyendo esa psicología en torno a lo que estamos viviendo. Pero hay que tener en cuenta, niñas, niños, que esa psicología, digamos que se puede utilizar de una manera muy generalizada. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Porque todo va de acuerdo a lo que yo les digo, a la percepción. Y como es percepción, es
subjetivo. Es como yo lo percibo. ¿Qué es lo que pasa? Igual, como les decía, hay algo estandarizado, pues de eso se prenden los productores, es decir, cineastas o artistas pictóricos, para empezar a imprimir una serie de sensaciones, de sentimientos, para empezar a darle, digamos, mayor énfasis a algo, ¿cierto? Y eso pues obviamente va a impactar muchísimo en ese sentido. Ahora bien, acá tenemos el prisma que les hablaba, y recuerden que si estamos contemplando lo que es el prisma, estamos hablando de Isaac Newton. Él fue el que habló de la descomposición de la luz, ¿sí? Acá esto está mal porque no fue Goethe, sino Newton. Él dijo, hey, la luz es blanca y cuando pasa por un prisma, hay esa refracción y se descompone. Si yo llego y coloco otro prisma, como es el caso de acá, esta luz que está descompuesta vuelve y se convierte en luz blanca. Entonces son una serie de actuaciones o más bien de hechos experimentales que llevaron a Newton a concebir que la luz es blanca y ya sabemos que sin luz no hay color. ¿Por qué? Porque la luz llega y pega en un objeto y ese color es de todos los objetos, de todos los colores, perdón, ese objeto es de todos los colores, digamos menos en este caso rojo. ¿Por qué? Porque es el color que se está refractando. ¿Sí? Entonces, dejemos claro, los colores son luz. Que el color de lo que vemos, ese objeto es de todos los colores, en este caso como mostramos acá, bien chévere, menos rojo. Es de todos los colores menos rojo. ¿Por qué? Porque es el que rebota, absorbe los otros colores y rebota. Y que la luz se puede descomponer. Viene una luz blanca, cuando pasa por un prisma se descompone y sale una gama de colores que nosotros pues ya conocemos incluso en el arco iris. ¿Listos en ese aspecto? Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro amigo Goethe, con este otro loco, Schiller, hicieron algo que se llama la rosa de los temperamentos. Y como su nombre lo indica, tiene que ver con ese temperamento que nosotros le asociamos a los colores. Va en función de lo que se trabaja con persona, con una conducta, con una percepción. Porque si hablamos en su esencia más raza, más básica, más estandarizada o más generalizada, podemos decir que, por ejemplo, el amarillo se relaciona con el sol y por ende, pues, tiene que ver su connotación con la alegría, con el estímulo. El rojo está relacionado. Andrés Santiesteban dice, ¿esa rosa de temperamentos es el mismo círculo de analogía del color? Me imagino que te refieres al círculo cromático. No, Andresillo. Ponle cuidado que es que ellos, esa rosa de los temperamentos, lo están viendo desde el punto de vista psicológico. Cuando nosotros hablamos ya del círculo cromático, tú me hablas de, por ejemplo, de la analogía, y eso es una selección de color. Espérate, yo busco por acá algo que tenga que ver con... Espérame un momentico, porque sí es importante que nosotros tengamos claro ese concepto. ¿Para qué? Para no caer en imprecisiones. El tema del color, de lo que tiene que ver con el círculo cromático, es un círculo que se inventaron precisamente para poder manipular el color, para poderlo clasificar y para poder hacer una serie de selecciones, se llaman selecciones de color. Entonces, esas selecciones de color, permítanme un momentico que la estoy buscando acá. Esas selecciones de color nos sirven, por ejemplo,
en el caso que vimos ahí ¿de qué? De las propuestas, Marisela dice, es que ese círculo ayuda a ver la combinación de los colores, exacto, entre ellos. Sí. En el caso que estamos viendo acá de Goethe, él lo asimila o lo asemeja o lo equipara, es el término adecuado, a la parte psicológica. Exactamente. Aquí estamos hablando de la parte psicológica. Si hablásemos de lo que es el círculo cromático como tal, estaríamos hablando de lo que dice Marisela, la parte de cómo podemos nosotros combinarlos. Aquí ya lo encontré después de 300 vueltas. Si ustedes me permiten un momentito, les muestro. Entonces, en este caso, Andresillo, ponle cuidado que vamos a observar los colores primarios, ¿cierto? Bueno, no me quedó bien. Amarillo, azul y rojo. ¿Sí? Ya cuando yo mezclo este amarillo con este azul, me va a dar un secundario, que es el verde. Y cuando yo mezclo este verde con este azul, me va a dar un terciario, que es el azul verde o el azul verdoso. Esta es la rueda o es el círculo de color, que es de acuerdo a lo que dice Marisela, que nos sirve para mirar cómo o qué resultado nos da la combinación de un color amarillo con uno verde, por ejemplo. En este caso, el amarillo verde, ¿sí? Que es un poco más limonudo que si fuese solamente verde verde. En el aspecto que miramos aquí de la rosa de Guadalupe, no mentiras, del temperamento, de los temperamentos, tiene que ver con la parte psicológica, ¿sí? No sé, chicas, chicos, no sé si tengan claro lo del círculo cromático, no sé. Ustedes me dicen si sí, si no, si más o menos, si qué es eso, con qué se come, que si salen los chitos, los papas, porque sí es importante. Ah, bueno, Jimena dice que sí. Es importante que tengamos en cuenta esta serie de elementos. ¿Por qué? Porque ya vamos a tratar sobre lo que tiene que ver con esa área de la psicología vista desde el punto o desde el lado cromático. ¿Listo? Andrés, ¿claros con eso? ¿O tienes alguna otra duda? Cuando tengan dudas, pregunten. Pregunten que ahí vamos mirando. Que si no sé, entonces tarea para la próxima clase. Listo, Andresillo. Sor María, profe, o sea que combinando los colores se obtiene diferentes variedades de colores. Sí, señorita. Totalmente de acuerdo. Y eso que este círculo que estamos observando acá, ¿sí lo estamos observando o no? Me perdí. Ahí está. No lo estamos viendo, por Dios. Aquí. Este círculo es muy básico, ¿verdad? Porque si yo le empiezo a añadir, digamos que dejo este que es el color puro, y le empiezo a añadir acá porcentajes de colores blancos, pues se me va a volver más pastel. Si la aumento porcentajes de colores oscuros, de color negro, se me va a volver oscuro. Entonces, para eso nos sirve eso, para que nosotros empecemos a generar una serie de colores que necesitamos para, por ejemplo, crear una paleta de color. Digamos que eso lo vemos ya más desde el punto de vista de la aplicación gráfica, de la aplicación visual, pero teniendo en cuenta para qué, desde el punto de vista psicológico. Exactamente, sobre eso es lo que vamos a mirar ahorita con respecto a lo del temperamento, que va a incidir claramente en su comportamiento. Por eso ponemos aquí, ejemplo, lo que nos decían Goethe y Schiller respecto a el temperamento. ¿Y a qué nos referimos con ello? A esto, que hay 4 temperamentos que son fundamentales. Y es que el primero, que está asociado a lo melancólico, va desde este rosa hasta ese rojo. El colérico va del rojo a un amarillo ahí como medio ocre. Y el sanguíneo va de ese amarillo medio verdoso a un verde como limón
verde oscuro, perdón, y el verde del limón, al verde azul más o menos, tiene que ver con lo flemático, ¿sí? Esos son los 4 temperamentos que ellos empiezan a clasificar. Y en ese orden de ideas, dan que como una definición, como una caracterización de lo que es la personalidad. Por eso se llama temperamentos, ¿sí? Bueno, pregunta, ¿saben qué es flemático? Evidentemente no es de flemas, ¿no? Desde que me tiene que ver con gripa, no. Sabía ese Andrés. Listo. El flemático se refiere a una persona que es apática, que es como muy calmada, como muy ya demasiado tranquila, ¿sí? Entonces tiene una conducta o una actitud o un temperamento flemático, tranquilo. Entonces miren que está relacionado con el verde. Y el verde, pues tú sales y a la naturaleza y como que te tranquilizas, ¿verdad? Entonces cada uno de estos colores va a ir en función de, por ejemplo, el colérico. Colérico es una persona irascible, de mucha energía. Y lo que es el color rojo, naranja y amarillo están asociados a eso, al movimiento, a lo dinámico, a lo enérgico, es decir, concentra mucha energía. Por eso está en esa categoría de colérico, porque pues la idea aquí es que, sobre todo lo que ellos proponen, que se pueda no estigmatizar, clasificar más bien, con respecto a una serie de asociaciones que son estas. Entonces, todo iba a ir en función de su oficio. Claro que eso digamos que ya está un poquitico reevaluado, porque yo puedo vestir de negro y no por eso soy una persona misteriosa. O puedo vestir de rosa y como les decía antes, no por eso soy una florecita, ¿cierto? Entonces, claro, van a decir, no, profe, pero venga, los amantes, entonces el rojo. Sí, no, porque, bueno, insisto, antes, digamos que se tenía esa estandarización, pero ahora no. Ahora todo ha cambiado, es decir, la manera en que vemos las cosas, sí, obviamente se mantienen algunas, no voy a decir que no, pero no necesariamente van en ese sentido. ¿Por qué? Porque es que resulta que Aristóteles, ¿se acuerdan de ese filósofo que les mencioné ahorita? Ese man dijo, no, es que todos estos locos, que los héroes, que los filósofos, que los gobernantes, etcétera, están relacionados con los 4 elementos de la naturaleza. Porque Aristóteles, de las cosas que hizo o propuso, fue precisamente eso, que todo iba en función de la naturaleza. Entonces, digamos que esta es su manera más básica de mostrar el color. Y él decía que, pues, a partir de estos 4 colores, pues se hacía una mezcla y resultaban otros como el violáceo, el blanco, incluso el negro, porque ustedes saben que la mezcla de todos los colores da un negro, así todo sucio, entre comillas, o todo grisáceo, como medio palidongo, pero resulta el negro, ¿sí? Y que todos estos estaban en función de los elementos, tierra, fuego, aire, ¿sí? Entonces, era importante para él hacer esta caracterización y lo asociaba con lo que tenía que ver en el tema del rol que desempeñaran en la sociedad. Básicamente es eso. El rol que desempeñaran en la sociedad, entonces lo iba a caracterizar a través de estos 4 tonos. ¿Listo? Sor María, hay personas bipolares como uno mezcla un color con otro y un día da un tono distinto y en la tarde, exacto. Incluso ustedes se han dado cuenta que las pinturas de automóviles, hay unas que le llaman camaleón porque tú la ves desde un punto de vista, qué sé yo, de un lado y parece que fuera, qué sé yo, morado. Y le das la vuelta o le cae el sol y ya parece naranja.
¿cierto? Entonces, por eso se le denomina camaleónico. ¿Qué pasó en este caso ya después con Johann Goethe? ¿Qué es lo que pasa? Todas estas teorías van a ir en función de estudios previos. Pues obviamente, pues primero fue Aristóteles y después llegó Johann Goethe. Y Goethe se apoyó en todo lo que habían hecho sus antecesores para poder determinar esa teoría de su círculo de color, pero desde el punto de vista psicológico. Y teniendo en cuenta un orden natural. Básicamente nos decía todo esto, estamos observando aquí, todos estos colores, sí tienen que ver con lo que nos proponía Aristóteles, pero más allá de eso, hay que empezar a contemplar la parte psicológica del color. En lo que nos compete a nosotros con respecto a esos atributos que te da, vemos eso. Naturaleza, ¿cierto? El amarillo. Entonces, ¿cuál es su naturaleza? Pues que brilla, que es enérgico, que, bueno, importante, el color amarillo es el más luminoso del círculo cromático, ¿sí? Y lo relacionó con eso, con el brillo. Entonces, acá hay que tener en cuenta una cosa, chicas y chicos. Y es que los colores no son como el horóscopo. ¿Cómo así, profe? ¿Usted qué signo es? Yo soy Acuario. Resulta que no necesariamente los colores son como el signo zodiacal, porque si tú lees el horóscopo, muchas velas blancas, hoy es tu gran día, mereces brillar como ser de luz, traerás abundancia y prosperidad en este maravilloso momento. Miremos qué sé yo, Escorpión, eres un ser de luz, tienes tu propia luz y brillarás con alegría en este día. Muchas velas rojas, ¿sí? Es decir, nunca te van a hablar de cosas negativas. Usted es de lo peor, usted siempre la ha embarrado, usted es una persona negativa que le va a ir mal. No, nunca te dicen eso. Es decir, tú eres todo zen. Resulta que en los colores no pasa eso. Tú le puedes dar, porque hay las connotaciones, tú les puedes dar la connotación negativa o positiva a un color. Y eso va a depender de lo que tú quieras proyectar. Que el verde se relaciona, profe, con la naturaleza. Entonces eso nos va a dar paz y eso nos va a dar tranquilidad. Sí, amiguito, amiguita, pero resulta pasa, acontece que el color verde también se relaciona con la descomposición, básico y elemental. Cojan cualquier fruta y déjenla podrir. O un pan, se empieza a poner verde del moho. Entonces se asocia a enfermedad. En el caso del amarillo, sí, muy brillante, muy luminoso, enérgico, wow, pero se asocia a la envidia. Entonces, todo empieza a cambiar. Claro, aquí vemos el brillo, excitación o reposo, atractivo o violencia, que es reconfortante, que nos da mucha energía, madurez y experiencia. Ustedes ven, por ejemplo, esto en el siglo XV, en esa etapa medieval, el color, este color púrpura estaba decididamente, perdón, direccionado a la curia, a todos esos locos de allá religiosos y de la iglesia y todo ese cuento. Incluso hoy en día se ven con esos atuendos de color púrpura, porque está relacionado a la sabiduría y a la iluminación divina. Y eso se dictaminó pues desde esa época. Y sin embargo, hoy en día se mantiene, ¿sí? Que es sinónimo, sí, claro, de madurez, claro, de experiencia igual, pero también de sabiduría. Y sin embargo también tiene su connotación negativa en función de que puede que sea una persona muy, ¿qué?
muy agresiva, que sea una persona que no necesariamente nos vaya a brindar a nosotros elementos tan sabios como lo podemos ver ahí, ¿cierto? ¿Qué es eso? Muchas veces toda esa serie de implementaciones que se dan con respecto al color van en función de lo que es la experiencia como tal. ¿A qué me refiero con la experiencia? Exactamente, Andrés, gracias por el aporte. Estaba perdido en ese sentido, pero es eso. Está relacionado con la muerte. Y esa relación no necesariamente mm, es positiva, porque ahí también lo podríamos estar asociando al misterio. ¿Y por qué? Por toda esa serie de situaciones que se daban en esa época medieval. Entonces, pues, eh, cambia mucho. Incluso cambia en medida de la proporción de azul versus magenta. Puede que sea muy oscuro, como puede que sea muy claro. Y si es muy claro, ya está tendiendo al color rosa. Entonces ahí cambia absolutamente todo. Y si hablamos de un color rosa, estamos hablando de algo divertido, de algo femenino, romántico, etcétera, etcétera. Pero pues puede también ser algo inmaduro o débil, ¿sí? Entonces tenemos diferentes posiciones con respecto. Es decir, no vamos siempre a encontrar todo positivo, todo bonito, todo ok, porque eso no existe, niñas, niños. Ahí vamos a tener una serie de propuestas que son diferentes. Permítanme, yo les comparto aquí una cosita. Ah, bueno, entonces, dense cuenta que vimos varias escenas de diferentes películas X, Y, Z que tiene que ver en función, o que está en función de el momento, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, esta escena es de Kill Bill, y claro, no todo, ojo, no todo cuando se vaya a utilizar el cine tiene que ver con la parte psicológica. A veces el uso del color también se va en función de la selección como tal. En este caso, pues también se quería generar un contraste, ¿sí? El color azul ahí está asociado, digamos que a la frialdad que tiene en ese momento. Ella, cuando está luchando con estos son los 88 locos, se llama la bandita de bandidos. Y ahí también representa eso, la frialdad, porque ella en el momento que está luchando es fría. Si hay que cortar cabezas, cortamos cabezas, pies, manos, hasta la leche, corta la leche también. Y entonces, es un contraste, uno, desde el punto de vista ya visual, es decir, de color, es un contraste, uno, y dos, tiene que ver con lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, María dice, la actitud y el comportamiento del ser humano en su entorno, exactamente. Aquí ella, en este momento, en ese instante, es fría, calculadora. Ah, profe, pero es que ella también es ahí agresiva, violenta, claro. Y hay otros momentos donde muestra mucho lo que es el color rojo y el color amarillo, como vamos a ver más adelante. A ver, otra que caiga aquí. Mira el color rojo. Entonces empieza a dar una serie de informaciones. Acá hay uno verde, por ejemplo. Pero ¿dónde estaba esta nena, la hechizada? Esta. Miren. Esta es de Matrix. Miren acá, ¿cierto? Y en este caso, la asociación que tiene ese color verde es de enfermedad. Ella es un cáncer. Maléfica, creo que se llama esta nena. Es un cáncer, ¿sí? Y por eso el color verde. Exactamente, maléfica, Marisela. Entonces, si ven, y obviamente nos va a servir, por ejemplo, en el caso de, ¿dónde es que está aquí? Alicia en el País de las Maravillas. Ya es un color un poco más pastel con ocres, es más natural. La colorización en el Joker era muy chévere, era un tono verde, pero no se veía enfermizo. Sin embargo, gracias Andrés por esa acotación, porque estaba muy buena. Claro, no se veía enfermizo, pero el verde es enfermedad.
y él finalmente estaba enfermo mentalmente. ¿Sí? Y miren que hacían ese contraste con el rojo. Y allí pasó que ese rojo, o bueno, da a entender que ese rojo es vitalidad, es energía. Ese man es súper enérgico, a la bota toda al 100, y, es decir, encontró su lugar en el mundo y agárrense de donde puedan porque llegué yo, ¿sí? Entonces empiezan a ver esos contrastes y si hablamos de un verde, de un rojo, estamos hablando de una selección de color que va a ir en función ya de lo físico, ¿sí? Ese verde rojo vienen a ser colores complementarios, entonces cuando son colores complementarios, es decir, que están opuestos en el círculo cromático, genera eso, un contraste. Y ahí es súper importante la manera en que nosotros lo manejemos, ¿sí? Acá es una pelea, esta película no me acuerdo cómo se llama, y miren el amarillo y el rojo, energía pura, energía pura. Ah, Carlos está en la jugada. ¿Y qué es lo que pasa? Que está acompañando la acción, el momento narrativo con la cromática, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el tema de la selección de color con respecto a lo que nosotros vayamos a ver. Y, como les digo, en este caso, a ver, les muestro aquí, ¿dónde está? Aquí. Se dice que sí, que la violencia. Claro, hay mucha violencia en estas dos. Pero ¿qué sucede? Un poquitito más allá de la violencia, vamos en función de la energía. Porque eso es lo que hay. Energía pura. Ustedes ven, por ejemplo, a Kill Bill y ven que esta nena, es que siempre se me olvida, eso tiene una mano de nombres, esa niña, eso parece que la hubieran adoptado como 300 veces. Eh, ella tiene momentos de flaqueza, pero a pesar de eso, saca energía donde no hay. Es súper activa, es muy resiliente. Entonces, el color siempre nos va a ayudar a darle énfasis en ese sentido a lo que nosotros querramos mostrar desde un punto de vista más psicológico, más connotativo, ¿sí? Y eso es lo importante, que yo pueda definitivamente mostrar esa serie de cosas en ese momento. Porque o si no, pues, no es que esté mal, pero sí pierde la oportunidad de hacer un énfasis dramático y psicológico en ese aspecto. Claro, acá nos dicen, por ejemplo, modificaciones. Yo lo puedo modificar. La tristeza se simboliza desde el punto de vista del color con el azul. Pero a nosotros nos han dicho que es que el color azul va en función de la frescura. Resulta que desde el punto de vista psicológico, valga la redundancia, niños y niñas, también tendríamos que tener en cuenta que el color va a estar en función no solamente de esa connotación o de ese significado que se le dé, sino de otras categorías que tienen que ver como, por ejemplo, el color denotativo o el color connotativo. Cuando hablamos, pongan atención, cuando hablamos del color denotativo estamos hablando del color que nosotros vemos, el que se ve. Entonces, en este caso, no, el color denotativo de tristeza, es decir, del personaje de intensamente, es azul. O, si yo digo, ¿cuál es el color denotativo del buce de tristeza? Blanco. O aquí, ese es el color denotativo de esta franja, rojo. Es decir, son los colores que nosotros estamos observando, ¿sí? Ahora bien, cuando yo hable de color
connotativo, quiere decir del significado que empieza a tener. ¿Y a qué voy con eso? Cuando estamos hablando de un color connotativo, no solamente está desde la parte psicológica, sino también desde la parte simbólica. En lo psicológico podemos hacer en referencia a lo que produce, a las impresiones que nos da. Si, por ejemplo, estamos en la costa, imagínense, o en una ciudad bien caliente de este país, Barrancabermeja, Girardot, Neiva, Santa Marta, etcétera. Y resulta que el baño del hotel, todas las cerámicas son de color amarillo. Les aseguro 100% que ustedes salen con una sensación de calor ni la hijo madre. O es como si están en Manizales, en Pasto, en Bogotá, y los azulejos del baño son azules. Les va a dar una sensación de frío impresionante. Entonces, esa impresión psicológica tiene que ver en función de eso, de cómo lo percibo yo. Lo otro tiene que ver con la parte psicológica, simbólica, perdón, que era lo que yo les decía, que muchas veces se simboliza la paz del color blanco, el cáncer con el listón de color rosa, el luto de color negro, son simbologías, ¿cierto? Entonces, en este caso, ese color azul no solamente va en función de que si es un color fresco o que me da relajación, sino también tristeza, frialdad, distanciamiento. Por María dice, profe, muchas veces las personas no se identifican con los colores. Quizás puede que no se identifiquen de manera consciente, pero sí inconsciente. ¿Sí? Es eso. Catherine dice, hay lugares que pintan de cierto color para transmitir algo a las personas que lo observan. Una empresa que conozco pintó las paredes de la sala de espera de color rosado, porque da señal de calidez y comodidad. Exactamente, Catherine. Empiezan a influir de una manera tal que relaja. Imagínate, qué sé yo, las paredes de la sala de urgencias de un hospital de color rojo. Chao, amigo. Porque el color rojo está asociado a violencia, a sangre, uno. Y dos, el color rojo estimula el sistema nervioso. Por lo mismo es que son blancos, exactamente. Porque es un color neutro que apacigua, que ni va para un lado ni va para el otro. Entonces, por eso el blanco, el negro y el gris se denominan colores neutros. Bueno, chiquillas, chiquillos. Ahora bien, si pasamos al color rojo, depende de donde tú lo tomes, ¿no? Puede ser violento, puede ser vulnerable o puede generar pasión. Y ahí vemos los tres ejemplos claritos. Profe, pero es que esto no es que se vea, bueno, no sé cómo lo vean ustedes. Esto se ve un poco más, un rojo, se me olvida la gama de ese rojo. Mi abuelita le diría un rojo granate, ¿sí? Entonces, va a ir también teniendo en cuenta la narrativa. Ojo con eso. Yo puedo poner color rojo, ¿cierto? Y resulta que no está relacionado ni con violencia, ni con pasión, ni con vulnerabilidad. Yo quería reflejar, digámoslo, tristeza. Y pongo color rojo. ¡Pap! Error. No lo puedo hacer. Si eso es lo que yo pretendo. Ahora bien, si yo llego y coloco un color rojo, como en este caso de acá, que no es rojo, rojo, ¿cierto? Esto no es rojo, rojo. Esto es un color en durazno. Ah, bueno, eso es otra cosa. Alguien dijo, y lo leí una vez y tenía toda la razón del mundo. Una señora fue y le hizo el reclamo a la profesora. Ah, ¿usted por qué le manda a decir a mi hijo que pinte esto de color piel? Y usted, sí, color piel, ¿por qué no? Sí.
Entonces le dije, ¿usted no se da cuenta que nosotros somos de color negro? ¿Que nuestra piel es de color negro? Claro, toda la razón. Porque pues la profesora le dijo, no, eso no es color piel. Y la madre le dijo, sí, claro, ese es el color piel de nosotros. Entonces hay que ser también muy juiciositos a la hora de expresarse con respecto a los colores. Eso se llama lingüística del color. Entonces en este caso es más durazno que otra cosa, ¿cierto? No es tan rojo rojo. Aquí sí. Y en esta película, ay, se me olvida el nombre. Carlos, ¿cómo se llama ese? Belleza Americana. Belleza Americana. Está totalmente adecuado a lo que se buscaba en ese sentido o en ese momento, que era la seducción. ¿Sí? Cómo esta chica seducía a el papá de la amiga. Entonces, pues, rojo y rosas, pasión, seducción. Entonces, eso es importante que nosotros también lo tengamos en cuenta a la hora de querer aplicar en un audiovisual la parte cromática, porque pues nos va a dar una serie de elementos que son fundamentales para poderlos manejar. ¿Ok? Bueno, exactamente, Sor María, el rojo está asociado a la seducción, a, a la pasión, al amor, ¿sí? Por eso yo les decía, no todo va a ser negativo, pero tampoco va a ser todo positivo, porque está asociado a la violencia, a la vulnerabilidad, a la agresión, a la sangre, a la venganza. Sí, Caterina, exactamente, a la venganza. Por eso esa película que se llama V de Venganza, ¿no? Entonces, es importante todo lo que nosotros podamos asociar con respecto a eso. Eh, ¿qué? En esa película nosotros vemos que hay un color que está asociado a la venganza y es el rojo, como tal, como lo dice Caterina. Y allí es, digamos que, a ver, a ver, acá. Si vemos, por ejemplo, esta imagen promocional, miren. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Primero, hay un manejo de contraste de color, ¿no? ¿Por qué? Porque está el negro para que me ayude y el blanco, miren cómo le da de realce, estos tonos oscuros, porque esto es un rojo pero oscuro, y lo que es esta parte ya del símbolo, del logo como tal, y lo que está aquí, tiene esos elementos, o esa cromática, perdón, que están acompañando a esos elementos, en este caso la daga, y va a darle mayor realce. Entonces, ahí es importante la manera en que nosotros utilizamos. Miren que no necesariamente tiene que ser del todo rojo, ¿cierto? No tiene que ser del todo rojo, pero los toques de rojo que hay son contundentes. Y pues va asociado, por ejemplo, lo que dice Sor María, pues una persona que la lastimaron y lo único que quería era eso, vengarse. Y pues se comprueba de una vez por todas lo que dice Caterina, que está relacionado con la venganza. Entonces miren que eso es chévere, bien aplicado de una manera consciente, trabajada, vamos a encontrar una mano de opciones en ese sentido que van a ser muy interesantes. Ahora bien, si hablamos del rosa, veíamos en el clipcito que les mostré un momento donde veíamos la aparición del rosa y que nos mostraba, a ver si lo encuentro, nos mostraba un ambiente totalmente relajado, incluso muy juvenil, súper chévere, etcétera, etcétera. A ver si lo encuentro por acá. A ver, ya les comparto.
¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Aquí. Está. Entonces, bueno, en el caso acá de Star Wars, en este momento hay un instante cumbre en la cual, digamos que se aproxima la muerte de este personaje, de este personaje. Entonces, miren todo el entorno, un rojo, eso se ve agobiante, se ve supremamente caluroso y claro, es por el fragor de la pelea, de la lucha que sostiene contra este otro personaje que es muy poderoso. Entonces estamos viendo acá cómo se acompaña el entorno de un color que va, digamos que a darnos unas predicciones con respecto a lo que se viene más adelante, que es la muerte. Es que yo no me acuerdo cómo se llama este loco, no sé si es Obi-Wan, y eso es, digamos que un preludio de lo que se viene. Por eso la importancia de ese manejo de color. Ah, les quería mostrar el tema del color rosa. Ah, mírenlo acá. Miren como acá ya empezamos a cambiar de un rojo y vamos hacia un fucsia. Si ustedes se dan cuenta, todo está en esa gama. Hay una serie de, miren, acá, acá, acá y acá. Muy rojo, muy ocre. Y tienen una serie de tonos complementarios como es el amarillo, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, en este caso, pues se vuelve un color que llama la atención. Y este acá, este no me sirve, este color negro aquí. Este acá se vuelve un señalador. ¿Sí ven? Y yo llego y hago esto, miren, se vuelve un señalador. Y me está llevando a este personaje. Entonces, también la disposición no solamente es la parte psicológica, sino también la disposición de los colores. En este caso, es muy claro la intención que se tenía con ese color. Acá ya pasamos, a ver si es que esto me falta mucho. Así, véanlo acá. ¿Sí ven? Seducción. Pero ya es un poco más rosado, ya no es tan, trata de ser como un poco ingenuo, inocente, pasarla así como, ay, como sin querer queriendo, ¿sí? Y los colores que vemos que le rodean son muy pasteles, son como duraznos, como salmón. Y el que ella tiene en su atuendo ya es un poco más saturado. Y aquí, miren cómo estas chicas, rosa, 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 rosa. Y el resto ya son colores más oscuros. ¿Sí? O unos, miren, todo esto es contrastado, todo esto es contrastado. Entonces, ¿para qué nos ayuda? No solamente desde el punto de vista psicológico, sino que vuelvo e insisto, nos va a dar ese realce que necesitamos para destacar los personajes. En este caso se logra. Sí, claro, pues hay unos elementos en la parte superior que de pronto son más claritos, pero en general sí tiene que ver con ese contraste. Esto es una película juvenil, no me acuerdo el nombre, pero son de quinceañeras. Miren este. Y todo va a cambiar en función de la narrativa que se ejerza. Acá, Natalie Portman, y que hace un papelazo allí con respecto a una chica de la vida alegre, y pues obviamente eso va a estar en ese entorno. ¿Sí ven? Y los tonos que ella utiliza para este papel no son, digamos que, al azar. Aquí igual, esto es, no sé, si la memoria no me falla es Morin Rush. Entonces miren que empezamos a pasar por una serie de tonos que van cambiando en función de violetas, y aquí ya en Avatar pues
tiene que ver con el tema del árbol de la vida, si mal no estoy, y se refiere a la sabiduría que tiene ese árbol. ¿Sí ven? Miren los tonos que estamos hablando de tonos púrpura. Entonces, todo lo que se implementa no es caprichoso, debe ser muy bien pensado, debe ser ¿qué? Muy planificado, pues para que sea complemento y apoye la parte que nosotros estamos ejerciendo en ese momento. Ahora bien, si hablamos de eso en cuanto al color rosa, ya después lo que tiene que ver con la parte de qué, del tono de otros mundos, pues que tiene que ver con el púrpura, sabiduría, reverencia, y va a depender, vuelvo, insisto, de lo que esté tratando la narrativa. Cuando vemos esos tonos naranjas, amarillos, rojos, están muy asociados, como yo les decía, a la parte de movimiento, a la parte de vitalidad, de dinamismo. Y real, mentira, sarcasmo, enfermedad. Esto es muy chévere. Sobre todo la de, ¿qué? La del Grinch. Es una persona que está enferma, que se está carcomiendo por dentro. Entonces es importante, pues, mirar de qué manera lo utilizamos. Sor María dice, las películas o dibujos animados casi siempre transmiten un mensaje y de ejemplos de la vida real. Sí, claro. Es que, a ver, no importa si es animado, eh, el tema es que es una técnica, ¿cierto? O es un medio. Porque si yo lo hago con personas, igual puede tener un mensaje. Si yo lo hago con dibujos animados, igual tiene un mensaje. Se puede basar de diferentes maneras en la vida real o en hechos imaginarios, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es que pueda transmitir realmente un qué, primero que todo una emoción, porque muchas veces hay películas que lo único que sirven son para entretenimiento, no tienen un contenido profundo ni nada de eso, pero pues son entretenidas, ya sea de terror, ya sea de acción, incluso a veces las de humor, pero cumplen con su cometido. Hay otras películas que sí ya son un poco más trabajadas. Ahora bien, en ese orden de ideas, si yo, por ejemplo, empiezo a mirar la teoría del color en el cine, vamos a ver que hay una serie de elementos fundamentales y que yo de una u otra forma puedo empezar a sacarles partido. Les voy a poner aquí este pequeño videito para que ustedes entiendan un poquitito más con respecto a esto. Creo que es contundente lo que nos dijeron acá y pues la manera en que nosotros podemos empezar a escudriñar y a utilizar lo que es la psicología del color. Andrés nos dice, me acordé de un noticiero estadounidense, que no estoy mal, es CNN. Ellos estaban utilizando filtros de color en campañas presidenciales y con efectos de colorización hicieron ver a uno de los candidatos con un semblante decaído y enfermizo, mientras que el candidato al que ellos apoyaban le ponían un filtro de color que lo hacía ver enérgico y pese a lo viejo se vea vigoroso. Ah, bueno, claro, ahí también vemos una manipulación del color, así como lo hacen en el cine, pues de acuerdo a una atmósfera, de acuerdo a una intención narrativa, tiene que ver con la parte de cómo se puede llegar a influir cromáticamente a través de la psicología en una audiencia, en este caso el que tú relacionas, que es total y absolutamente contundente y válido. Sor María, averigüé que uno decirse negro, averigüé qué significa. Ah, bueno, lo que pasa, Sor, es que en el tema de la escogencia del color, juegan muchos factores, que no solamente es desde el punto de vista psicológico. Yo he escuchado a muchas amigas que dicen, no, es que a mí me encanta la ropa negra porque es que combina con todo.
ese es, digamos que su criterio, ¿sí? Hay otros que visten de negro porque no, es que me mantengo aburrido de la vida y pues mm, todo lo veo mal, ¿cierto? Entonces, por eso el color negro, porque es la negación de la luz, de la vida como tal. Entonces, va a ir en función de varios factores que no necesariamente o no siempre están en torno a la psicología, ¿sí? No siempre va a estar en torno a la psicología. Por lo menos a mí me gusta el negro, me encanta, pero ahora con mis gatos, chao negro. ¿Por qué? Porque pues el pelo es más visible, ellos son de color amarillo y blanco. Antes cuando tenía el gato negro, pues era el negro pues fácil. Entonces, mira que se empiezan a combinar una serie de factores allí que van a ser significativos en ese sentido. Bueno, chicos, chicas, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Les quedó claro el tema de bueno, ahí en ese video nos dieron un pequeño recorderis con respecto a lo que es las teorías tricromáticas del color, cómo es que se comporta desde el punto de vista fisiológico, físico, y pues obviamente vimos lo que es ese comportamiento psicológico. Entonces, pues, digamos que eso es el elemento fundamental con respecto a psicología del color. ¿Alguna pregunta? Sor María dice, nos da fortaleza interna, simboliza poder, control e independencia. Sí, si te refieres al negro, ¿cierto? Claro, es que el negro tiene una connotación, pues, al ser un color neutro, al igual que el blanco y el gris, pues es más abierto y por eso hablábamos que en los hospitales pues se utiliza como pared, como cerámica de color blanco. Chiquillos, chiquillas, preguntas, dudas, inquietudes. Listo. Entonces, chiquillos, chiquillas, no se les olvide eh, realizar el cuestionario número 2. Bueno, ¿para qué? Para que pues, después no van a estar corriendo ni estar ahí pues estresados porque se pasó el tiempo o algo así. Entonces, pues me alegro, Andrés, que les haya gustado y digamos que fue más teórico que otra cosa. Sin embargo, pues ya iremos avanzando en otros aspectos. Por lo pronto les deseo un resto de semana súper próspero, súper maravilloso y nos vemos en la próxima clase.